Seguramente vieron algunas noticias de cómo aquí en España se inundó, por ejemplo, una ciudad que es Valencia, y se inundó, y bueno, se debe mucho a este cambio climático, ¿no? Que pueden llegar corrientes más fuertes o con muchísima agua debido al el desequilibrio que hay entre estas corrientes. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Y también habíamos visto de manera breve esta parte de que tenemos divididos las aguas, tanto las aguas superficiales como en esta parte de los océanos, mares, lagos, ríos, como las aguas, en este caso los mantos freáticos, que son las aguas subterráneas y que de donde sacamos muchísima agua. Entonces, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos muchos pozos. Entonces tenemos dos sistemas, el sistema Cutzamala, que eso es muy importante, que viene de diferentes presas de estados que están alrededor de la Ciudad de México y llegan y se conectan y llega el agua. Y ese es un porcentaje del agua. Y el otro gran porcentaje de agua se saca de los mantos freáticos, de la lluvia que se filtra el agua y entonces queda ahí abajo y bueno, lo sacan. Entonces, uno de los problemas que se están teniendo ahora es que se utiliza mucho y quedan estas cavidades. Entonces, cuando vienen los temblores, pues obviamente se mueven y esto provoca después a la larga otro tipo de problemas, como desgajamientos o hundimientos, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Que se ha hundido muchísimo debido a este sobreuso del agua, ¿no? Del recurso de los mantos freáticos. O también la contaminación, que llegan contaminadas el agua y entonces, aunque se van purificando cuando van pasando por la tierra hacia abajo, se van purificando y van tomando mucha cuestión de los minerales, de ahí viene esto del agua mineral no necesariamente queda completamente limpia o pura, y entonces eso sí también es un problema. Entonces, esas son los dos tipos de agua. Entonces, de océanos, se puede decir que tenemos el Atlántico, el Pacífico, el Índico, ¿no? El de arriba, el glaciar Ártico y el glaciar Antártico. Entonces, a ver, una pregunta. Michelle, si quieres tú por el chat me contestas, pero a ver, de estos, con cuáles océanos colinda México? Esa es como una pregunta clásica. ¿Con cuántos océanos colinda México? Con dos, no, el Atlántico y Pacífico. Ajá, sí, seguro, 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 seguro. Pues sí, Ajá, sí, porque incluso se ve aquí como gráfico el asunto, ¿no? Pacífico y Golfo. Entonces, Michelle, ojo, perfecto, muy bien, Michelle. Fíjate, Ferran, porque el Pacífico, pues sí, ¿no? Porque tenemos esto, aquí está. Pero tenemos aquí esta parte, entonces nada más con uno, con el Océano Pacífico, porque todo esto es el Golfo de México, ¿no? O Mar de México, y todo esto es el Mar Caribe, ¿no? Entonces, y no es el Océano Atlántico, sino es el Golfo de México y el Mar Caribe. Entonces, ojo, porque esa es una pregunta muy recurrente en el examen. ¿Con cuántos océanos colindamos? Entonces, ahí nos vamos luego con la finta, ¿no? Entonces, ojo, una parte son océanos y en esta cuestión aquí tenemos lo que son los mares o golfos, que viene siendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Golfo el Mar de Cortés, ¿no? Que es súper bonito de aquí. Tenemos el Golfo de México, tenemos el Mar Caribe, donde son los piratas, eso de la película el mar de los sargazos, cuestión de que esta como alga que llega de África y se queda aquí, y luego cuando hace mucho calor, llega aquí a Cancún y entonces las playas de Cancún se ponen horribles. El Golfo de Alaska, si te fijan, son cavidades, son penínsulas, ¿no? En la bahía de Hudson, ¿no? El mar Mediterráneo, que es el más importante, por la cuestión histórica, que de ahí culturas, de las primeras culturas, ahí trascendió todo su comercio o su conocimiento, guerras del Imperio Romano, todo ello, el mar Mediterráneo, de hecho es muy, muy importante, el Mar Rojo, de acá, el Golfo Pérsico, que pues bueno, hemos tenido guerras impresionantes aquí en los últimos años por esto, el Golfo de Bengala, el Mar de China,
el mar Amarillo, en fin, el mar acá arriba, donde está pasando lo de Ucrania, el mar Negro, ¿no? El mar Aral, ¿no? En este caso el mar del Norte, en fin, entonces se veían, están hacia adentro. Y luego tenemos lo que se le llama la zona de los grandes lagos. Y ojo, porque esta también luego suele venir como parte del examen. La zona de los grandes lagos está aquí arriba. Toda esta parte de Canadá, toda esta parte de arriba de Canadá, estos son pequeños lagos y entonces está compuesto ahí. Ahí se le conoce como la zona de los grandes lagos, el norte de Canadá. Ojo ahí, ¿no? Muy bien, entonces esos son. Y luego tenemos, en este caso, lo siguiente, que son los ríos más importantes, son los ríos, en este caso, más caudalosos. Entonces hay una diferencia. Por un lado, si yo les preguntaría, ¿cuál es el río más grande? O sea, el río más grande, ¿cuál dirían ustedes? El Amazonas, ¿no? Ujú, el Amazonas, muy bien, aquí está incluso, ¿no? Entonces, en extensión, en este caso es el Amazonas, porque es el más caudaloso, también es el Amazonas. Luego seguiría el río Nilo, que es este, que viene de acá. Aquí es de donde surge la parte de la Laguna Victoria, de las Cascadas Victoria. Entonces, ojo, hay una cosa muy importante. En este caso, el Amazonas es el más caudaloso y al mismo tiempo el más grande. Y luego sigue el Nilo, que se fijan aquí, le faltan casi 400 kilómetros, en este caso, es el más caudaloso, es decir, más caudaloso, perdón, el más transitado para la cuestión de comercio. ¿No? Aquí el Amazonas se bifurca, tiene muchas variaciones, por eso también es más largo. Y este es lineal, ¿no? Este es lineal aquí. Luego seguiría los ríos, en este caso de acá, el río Yangtze, que es el río Azul, ¿no? Aquí en China, y el Huanghe, que es el río Amarillo, aquí en China. De los ríos europeos, bueno, está el Níger, el Congo, y de los ríos, el Mississippi, que es muy importante para el comercio, sobre todo de Estados Unidos, importantísimo para ellos. El río Mississippi que cubre toda esta parte de New Orleans, da toda la parte de los pantanos, hay un gran comercio ahí, la industria del algodón, en fin. Y luego están los ríos, en este caso europeos, aquí como el río Sena, que viene de aquí y llega a París, el río Rin, que también es aquí a Alemania, el Danubio, que viene por los Alpes y llega hasta acá, hasta el Mar Negro, cruza todos estos países, aquí Rumania, Viena, no, París, Francia, perdón. Entonces llega hasta acá, el río Po, aquí en Italia, en fin, ¿no? Entonces, y el río Ganges también es uno de los ríos que no es tan grande, bien lindo, pero son ríos en este caso muy importantes por la cuestión del comercio. Y hay dos ríos que no están marcados aquí, pero que fueron los ríos que marcaron, digamos, el inicio del comercio o el inicio de que se establecieran las comunidades y se volvieran sedentarias. Entonces de aquí sale el río, en este caso aquí salen dos ríos, que es el río Éufrates, ¿no? Y el otro, si me vuelve a poner, ahorita me acuerdo, que son estos ríos que están aquí en Irak, ¿no? E Irán, y entonces llegan aquí y las grandes civilizaciones empezaron ahí, ¿no? En medio de estos ríos. Muy bien, entonces aquí ya tenemos esto. ¿Alguna duda con estos dos puntos? Con lo de mares, lagos, océanos. No, no, ¿No? no. Perfecto. No, a ver, nada más déjame apuntar cómo se llama. Es el río. ah, ah, Perfecto. No, Michelle, sí estabas bien. Exacto, sí tú estuviste muy bien. Espérame. También que me sale. El río Tigris y el río Éufrates. Perdón, sí me fue el Tigris. Éufrates, Tigris y el Éufrates, ¿no? Muy bien. Entonces, muy importantes sobre todo para la cuestión de la agricultura y el asentamiento y creación de nuevas, bueno, de las culturas más antiguas, ¿no? En este caso, la cuestión de Mesopotamia, todo se basó en su comercio,
o su potencial en este caso en la circulación y uso de estos ríos. Muy bien. Luego tenemos aquí lo que llamamos el ciclo del agua, que lo conocen muy bien. Creo que no hay tanto problema con este, pues están las aguas subterráneas, aquí estas, hay la evaporación y después la condensación y cae, ¿no? O sea, el ciclo completo. Pero ¿cómo se distribuyen estas aguas? A veces, por ejemplo, tenemos las aguas que vienen aquí del deshielo de los glaciares, sobre todo, y van cayendo. Entonces, por ejemplo, si ustedes suben montañas o hacen un poco de senderismo, por ejemplo, se dan cuenta cómo estos surcos se van formando poco a poco, y cuando no hay glaciares, por ejemplo, si ven el Iztaccíhuatl, Popocatépetl, que están estos surcos, pero ya están totalmente secos. A menos que caiga una nevada, pues ahí cae agua, ¿no? Y se forman estos ríos, y los ríos obviamente llegan a tener grandes extensiones. Se forman algunas lagunas, o sea, agua que queda aquí atrapada, pero el río, conforme va avanzando, va creciendo, y esto es lo que se llama un delta, ¿no? Esta parte donde se bifurca y llega por varias partes. Esto es un delta, y esto es lo que se utiliza mucho. Y si ustedes, por ejemplo, ven, por ejemplo, estos países como Egipto, ¿no? Y ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿cómo vivían estos o cómo se generaron a partir de estar en el desierto? Estos, ¿de dónde sacaban el agua? Pues obviamente porque tenían el delta aquí, acá se los voy a poner, y tenían unos grandes partes alrededor del río Nilo, que son los que utilizan y que son los que se ponen verde. Entonces, esa es la parte donde se utiliza mucho el agua, ¿no? O sea, si las grandes civilizaciones tuvieron que estar siempre cerca de ríos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la imagen, ¿no? Este es el río Nilo, ¿no? Aquí está. Y si se fijan, esto es el delta. Y si se fijan en el delta, pues, es decir, cuando se divide todo el río, toda esta parte que vemos aquí, ajá, todo esto es el delta, vean cómo es verde y todo lo demás es totalmente desértico. Pero si se van fijando alrededor del río, ¿no? Todo esto es verde, verde, o sea, tiene una gran estructura, en este caso de tal manera que va dejando que todo se vaya, pueda haber cultivos, vean si se fijan, todo lo que va al río, alrededor del río es verde. Y estos es de donde sacan los recursos, ¿no? Aquí obviamente porque es más chico, pero si lo hacemos más grande, pues nos damos cuenta que también sigue siendo verde, ¿no? Alrededor y hay algunos pequeños oasis y todo ello. Entonces, ojo, eso es muy, 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 muy importante cómo se aprovecha. Y luego aquí están los lagos, que son un poquito más grandes, y sobre todo esto que veíamos de las aguas subterráneas, ¿no? Esta parte de aquí abajo, donde queda esta agua y tiene algunas salidas, pero esta agua subterránea es muy, muy importante, sobre todo en las ciudades, ¿no? Y ya casi terminando con el tema del agua, veíamos esto, porque también esa es una pregunta clásica de examen, sobre todo lo referente a las mareas. Entonces, usualmente les ponen esta pregunta de que a qué se deben las mareas, y viene ahí una respuesta que casi la mayoría ponen al movimiento de rotación de la Tierra o el movimiento de traslación, y la otra opción es, pues, se debe pues a la Luna, ¿no? A la fuerza de gravedad de la Luna. Obviamente si va cambiando aquí conforme la Tierra se va moviendo. Ahí es donde entra la confusión, o sea, va moviéndose la Tierra y la Luna pues también va cambiando de órbita, pero eso no modifica el hecho de que haya marea, o sea, eso no provoca que se surjan las mareas. Lo que provoca las mareas, pues, es la fuerza de atracción de la luna hacia el agua. Esa es la razón. En este caso, sí lo vemos, ¿no? Entonces, de repente se encuentran algunas cosas, se puede hacer la cresta más grande, más baja, por ejemplo, según la cantidad de agua que haya. Entonces, esa es la razón, no es el movimiento de traslación para nada, ¿no? Perfecto. Entonces, a ver, aquí, sale. Muy bien. Entonces, eso es muy, muy, muy importante de tomar en cuenta, ¿no? Que es, en este caso, las mareas producto de la fuerza de atracción de la luna hacia el agua. Y el otro cuestión que también a veces preguntan mucho es esto: ¿qué es lo que causa las olas?
obviamente las olas, que es diferente a la marea es que sube el nivel del agua, o sea, la luna no genera que se hagan estos movimientos, no, sube, ¿no? Pero lo que genera pues las olas, pues sí es parte el movimiento de rotación de la Tierra, pero sobre todo es los vientos. Entonces, obviamente, los vientos van a generar, al momento de la fricción con el agua, hay dos densidades diferentes, entonces obviamente el agua se mueve de manera diferente y la cresta que se ve aquí puede ser de manera más grande. Sobre todo nos damos cuenta que aquí cuando va a romper que decimos, es cuando se da, cuando está en superficies muy bajas, es cuando rompe la ola. Entonces, alguna vez han visto surfistas y todo, se dan cuenta que los surfistas no se meten tan adentro, sino más bien llegan a un punto donde el agua está subiendo y ya va a tocar aquí con tierra, ¿no? Entonces, ese es el tipo de olas, ahí es donde rompen. Y también hay una visión, por ejemplo, de los tsunamis, muy como esta, de que los tsunamis no llegan así, es decir, no llegan en esta forma, donde llega el agua con una ola así, no. O sea, los tsunamis en este caso llegan así. Bueno, esta es de la película, esta de famosa del día después de mañana, pero es una forma de representar, es decir, el agua sube, ¿no? O sea, no es que llega la ola así en cresta, no, hay un subimiento de agua y el agua en este caso va creando. Y hace algunos años, en el 2004, hubo un terremoto aquí como de 9 grados, aquí en Indonesia, y creó este tsunami. Entonces, vean, aquí murieron 250.000 personas. Vean el impacto que tiene. Esto es el agua, como se va moviendo. Y, por ejemplo, aquí hay unas islas que se llaman Maldivas, aquí está Madagascar, África, la India. Entonces, donde llegó el agua, llegó con una fuerza tan impresionante que voló trenes, murió muchísima gente. Y fue un día de Navidad, por cierto, ¿no? Va a ser el aniversario de esto, fue un 25 de diciembre del 2004, creo que estoy, 2004-2005. Y 250.000 personas por esto murieron en diferentes países. O sea, aquí la ola llegó casi 10 horas después, pero llegó con una intensidad fuerte todo ello. Entonces sí, es muy importante conocer el movimiento del agua. Perfecto. ¿Alguna duda con la parte del agua? Ya con eso terminaremos lo del agua, No, ¿no? ninguna. Perfecto. Entonces llegamos ahora a la otra parte, a la última de la parte física, que es lo referente a la atmósfera. Entonces, la atmósfera, ojo, es muy importante porque es una combinación de gases. Entonces, es una combinación de gases, así también definimos el aire así como una combinación de gases. Pero más allá, la atmósfera está dividida en diferentes capas. Cada capa tiene una composición diferente y tiene una función incluso diferente. Hay unas capas, por ejemplo, que son muy frías, otras capas que son muy calientes, y esto se llama diatermancia, es decir, que los rayos que entran, los rayos solares, los va filtrando. Entonces, por eso hay unas capas muy calientes y otras muy frías, las va filtrando pues, para que tengamos la temperatura que tenemos ahora, digamos, promedio, que son 28 grados, que es la temperatura promedio, por ejemplo, donde se puede desarrollar bien la vida. Y aunque hay algunos lugares más fríos, otros más calientes, pero digamos que esa es la temperatura donde se puede desarrollar. Entonces, la capa que tenemos, donde estamos nosotros, en este caso es la troposfera, ¿no? Eso es muy importante porque esta es la capa, que si le digan, tiene 15 kilómetros apenas. Por eso la gente que sube, por ejemplo, el Everest, que son 8.000 metros, necesitan llevar oxígeno porque entre más alto, pues solamente se va acabando el oxígeno y solamente hay un 21% de la troposfera, es 21%, y el restante es nitrógeno. Y el punto que queda, el punto 93 que queda, tiene dióxido de carbono y tiene otros elementos como es el flúor incluso, ¿no? Entonces, obviamente, esto cubre el 75% de la masa atmosférica, es decir, de la Tierra,
Y el uso, por ejemplo, de insecticidas, de algo que se llama clorofluorocarbonos, es decir, elementos que se utilizan en los sprays, en las pinturas, en los refrigeradores y todo ello, son elementos que destruyen, en este caso, esta parte, esta troposfera, y deja, y es lo que se llama los hoyos de ozono, ¿no? O sea, destruyen la capa de ozono, que es la parte última, o sea, el ozono es la parte última, y pueden entrar los rayos solares con mayor intensidad. La cuestión es muy importante porque uno dice, bueno, si los rayos solares y las capas de ozono están acá en los polos, ¿no? Porque es donde se adelgaza un poco esta cuestión. Dice, ¿por qué entonces es peligroso? Bueno, porque hay que entender los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. Entonces, obviamente, y las ondas, ¿no? También rebotan. Entonces, obviamente, van llegando, pueden entrar por aquí, pero estas ondas van rebotando y puede llegar que estés aquí en Brasil y tú estés asoleándote y, bueno, te llega esa radiación de manera refleja. No, no directa, pero sí refleja. Entonces, los niveles, por ejemplo, de cáncer en los últimos años se han ido para arriba como cuestión de esto, ¿no? Como cuestión de estas capas de ozono y bueno, también le afectan obviamente a los demás animales y a la flora que hay, ¿no? Entonces, la primera es la troposfera, que es donde van los aviones. Luego, seguiría en este caso la estratosfera, que es de 50 kilómetros hacia arriba, ¿no? Y ahí es donde está la capa de ozono, es la que se rompe y es donde entra la radiación. Luego está la mesósfera, ¿no? 80 kilómetros, la termósfera, y luego está la exósfera. Y donde tenemos prácticamente los satélites, pues sí, es en esta parte, por ejemplo, aquí es donde circulan los satélites. Cuando se dice que algo está en órbita, es que agarran la fuerza de gravedad, agarra a las naves, por ejemplo, como la estación espacial, y va girando, no en este caso, con la gravedad de la Tierra. No necesitan combustible, nada, porque obviamente se van moviendo con la gravedad. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Todos los satélites que giran alrededor están aquí, ¿no? Incluso estos de Elon Musk y todo, el Starlink de Internet, están aquí. Y eso ha generado también un problema, porque tenemos muchísima basura espacial, lo cual pues va a generar después problemas en el asunto de eh, salida de los cohetes y todo, y van a una velocidad impresionante. Una vez que agarran órbita, van muy rápido. Ustedes, por ejemplo, en las películas, eh, ven como los astronautas salen y todo, y como si todo fuera muy lento, como si la nave fuera así, nada. No, va a una velocidad extremadamente rápida, ¿no? Nada más que por el efecto de la altura y de la gravedad y todo, pareciera que van muy lento y no, van a una velocidad muy fuerte. Y es el fenómeno de la primera ley de Newton, esta de la inercia. Es decir, si ustedes van en un microbús a 100 kilómetros por hora, en este caso ustedes van sentados y no sienten esa velocidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si parara el carro? No, entonces ustedes saldrían volando con esos 100 kilómetros y ahí es donde sentirían. Entonces la Tierra, por ejemplo, si la Tierra se parara, ¿no? Toda la atmósfera saldría volando completamente. Bueno, todos, ¿no? Pero también la atmósfera, porque está aquí, ¿no? Y lo que esté en órbita, igual, ¿no? Saldría volando porque ya no tenemos ese fenómeno de la gravedad donde no sentimos el movimiento, pero aunque vayamos a unas velocidades muy, muy fuertes, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo en este caso de la atmósfera? Pues el objetivo es, pues sí, bueno, esta es un poco la misma, ajá, y el objetivo pues, es protegernos de los rayos ultravioleta y demás rayos y de la temperatura. Y vean, bueno, ahorita vemos la otra. Vean lo que es de gas con respecto a la Tierra, ¿no? Si se fijan, o sea, este es todo los gases que hay, vean lo que es la atmósfera. Si los quitáramos, quedaría reducido a eso, a una cuestión muy, muy, muy pequeña, casi del tamaño de la Luna. Haríamos un disco, ¿no? Que es lo que cubre toda la atmósfera. En realidad eso no es muy poco. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Entonces nos protege de la radiación, del calor, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo vemos y por eso tiene esta cuestión que teníamos acá, esta
temperatura de la atmósfera, que vemos que algunos lugares son muy calientes y otros muy fríos, dependiendo del avance. ¿Para qué? Pues obviamente para regular, en este caso, esos rayos. Entonces, esta es la primera función. Y la otra gran función es que nos sirve como, en este caso, también un proceso de electromagnetismo. Por ejemplo, aquí viene una explosión solar, que es viento solar, en este caso no es que venga una llamarada, sino viene la radiación que se emite. Y entonces, tanto la atmósfera como el núcleo de la Tierra juntos sirve para crear esta especie de protección. Y lo que vemos, por ejemplo, cuando vemos auroras boreales en la parte del norte, pues se llaman boreales, pues son en el norte, y acuérdense que la Tierra está inclinada así. Entonces atraviesa por arriba. Entonces, obviamente, es esto, ¿no? Es esta parte, cuando vemos ese reflejo. Estas son las auroras boreales, ver la radiación solar, ¿no? Prácticamente es eso. Y bueno, ya terminando con esto, también tenemos los vientos, que eso sí se debe básicamente al movimiento de rotación de la Tierra y dependiendo de la latitud, obviamente giran de una manera diferente. Por ejemplo, en el norte giran hasta acá, ¿no? En el sur giran hacia acá, pero hacen este movimiento, ¿no? Lo hacen así, giran en dirección del reloj y aquí en dirección opuesta del reloj. E incluso los mismos huracanes, cuando ustedes los ven, hay muy pocas posibilidades, casi nulas, de que haya huracanes en la parte sur. O acuérdense, obviamente, ver el mapa así, ¿no? Con la inclinación. Entonces, no se dan aquí, pero sí se dan acá arriba los huracanes. Y los tornados también son fenómenos que se dan aquí en el norte con los vientos por lo mismo, ¿no? En el norte, sobre todo en estas partes áridas, en Estados Unidos, en Rusia, en Europa algunas veces, se dan muchas veces por este encuentro del aire frío con el aire caliente, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Y aquí en México ha habido tornados, no los que se dan, por ejemplo, en Kansas, Arkansas, todos estos estados del norte de Estados Unidos, pero sí se ha llegado a dar este tipo de fenómenos. Obviamente esta es una imagen con ahí, pero que refleja. Y este es un poco el movimiento. Si se fijan cómo se dan los vientos y cómo se forman los huracanes aquí, por ejemplo, esta es la costa. ¿No? Usualmente los huracanes se forman en esta parte de aquí y o viajan para acá o viajan por acá. Pero, por ejemplo, Europa pues no llegan con la fuerza que llegan, por ejemplo, en esta parte de la costa y todo. Y, por ejemplo, para los huracanes, sabían que hay un comité que se reúne de vez en vez y crea los nombres de los huracanes. Antes los nombres de los huracanes solamente eran de mujeres y Margarita, Bebe, no sé, en fin, ¿no? Y de un tiempo para acá, digamos de unos 15 años para acá, no, quizá 20 para acá, ya se empezaron a poner nombres de mujeres, ¿no? O de hombres y de mujeres. Y era muy curioso porque se ponen sobre todo 10 nombres y luego a partir de los 10, usualmente son 12 entre 12 y 10 huracanes que hay al año. Y entonces a partir de que se terminan los nombres se empieza a poner llamar por número, ¿no? Huracán 1, 2, 3, en fin. Entonces pocas veces se ha llegado a eso, pero por ejemplo hace 2 años o casi 3, me acuerdo que hubo una cantidad de huracanes muy impresionante, hubo 14, entonces sí tuvimos que llegar al número 4, ¿no? Se acabaron los nombres y comenzaron los números. Entonces, ya cuando empieza eso, empiezan a hablar de los efectos del calentamiento global, ¿no? Y obviamente todo esto tiene peso sobre los climas. Entonces, aquí otra cosa importante cuando hablamos de clima. Cuando hablamos de clima, hablamos de esto, ¿no? En un periodo. Por ejemplo, un periodo comprendido entre 10 años, ¿no? Entre 10 años. Por ejemplo, ustedes pueden estar aquí, pueden hablar de 5 años atrás o 5 años adelante, o hablar de aquí, pero 5 años o 10 años para atrás. A eso o 10 años para adelante. Pero eso se refiere, en este caso, el clima. El clima está en periodos de 10 años. Y el clima se define como las condiciones meteorológicas a partir de lo que es temperatura,
¿no? Temperatura, vientos, humedad y presión atmosférica, ¿no? Esos cuatro elementos forman en este caso el clima. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen en este caso cuáles son las condiciones climatológicas de hoy o de mañana, entonces están hablando de tiempo, ¿no? Entonces ese es el tiempo, o sea, algo inmediato, algo que no pase los 10 años. Entonces, cuando hablan de clima, entonces estás hablando de periodos de 10 años. Entonces, por eso cuando se habla del cambio climático, estamos hablando de las condiciones que han surgido estos últimos 10 años, que sí han cambiado. Incluso quizás sus papás son jóvenes, quizás no lo vivieron tanto, pero por ejemplo, si le preguntan a sus abuelos, eh, por ejemplo, les pueden decir cómo comenzaban las temporadas de lluvia, eran exactas, o sea, comenzaban tal día, en mayo, y terminaban el 4 de octubre, o sea, era como muy exacto todo, ¿no? Y las épocas de frío eran en estos momentos y las épocas de calor aquí y todo. Y ahora sales con un suéter y no sabes, no tienes ni idea, ¿no? Si va a ser frío, calor, va a llover, cuándo se acaba la lluvia, si va a llover mucho, en fin, es decir, hay un control, hay un más bien descontrol de todo lo que es las condiciones climáticas, en este caso, en los 10 años, y por eso hablamos de cambio climático, ¿no? De esas condiciones en 10 años. Entonces, obviamente, los climas los podemos definir en cálidos, ¿no? En templados y fríos, ¿no? Entonces, nosotros vivimos prácticamente entre estos dos, pero dice los cálidos están en la zona intertropical, es decir, entre los trópicos, trópico de Capricornio, trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entonces, acuérdense que México está exactamente en la mitad del trópico de Cáncer y luego la otra mitad está por allá. Entonces, obviamente, aquí sí son, pues es desierto, puede ser muy caluroso o puede tener esas condiciones de selva con mucha humedad, ¿no? Y digamos que los lugares más favorables, pues sí, en este caso es entre 30 y 60, es decir, va un poco arriba de los trópicos, ¿no? O abajo, arriba del trópico de Capricornio y abajo perdón, arriba del trópico de Cáncer y abajo del trópico de Capricornio. Y entonces ahí es donde se puede o se llevan las mejores condiciones de vida, ¿no? Porque son climas eh, frescos, ¿no? Hay muchos bosques, mucha tierra para sembrar, o sea, hay mucha vegetación, mucha fauna, en fin, ahí son muy, muy buenos. Y luego, pues obviamente los fríos, que son la tundra, acuérdense que la tundra es lo frío, y entonces ahí, pues sí, son polares o de alta montaña. Entonces, pues, obviamente hay gente que vive allá, ¿no? Los esquimales y todo ello, pues las condiciones de vida son complicadas. No vemos por allá pues, ciudades, sino vemos iglús, ¿no? O cabañas, pues, porque la gente no vive masivamente allá, pero hay gente que vive allá. Entonces, bueno, estos son los climas completamente fríos. Y mucha gente como romantiza, así de, vayámonos a vivir así al frío y todo. No, 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 ya cuando las condiciones están duras, así como de 15 grados bajo cero y cosas así, entonces cuando dicen, no, no, esto no es vida. Muy bien, y tenemos esta clasificación, con esto vamos a acabar hoy, esta clasificación son la clasificación Köppen-Geiger, ¿no? Que es una clasificación que avala, en este caso, un poco la forma de ver los climas a nivel internacional entre las agencias que miden los climas, desde la ONU, las agencias de clima, por ejemplo, o la estación, por ejemplo, como la NASA, que ayuda a visualizarlo con infrarrojo, con otros medios desde el espacio, en fin. Entonces se van viendo los climas. Entonces, ¿cuáles son los más importantes para nosotros? Y ojo, ¿no? Acordarse, aquí es un poco diferente la asociación, pero por ejemplo, los azules, en este caso, son los tropicales, ¿no? Los rojizos son los áridos, los verdes son los templados, ajá, los morados, en este caso, son los de frío, ¿no? Y los azules, en este caso, ya es el frío extremo, ¿no? El frío de invierno y aquí el frío de verano, la humedad de verano. Y los grises, pues sí, ya son los polares, la tundra, ¿no? La nieve, en este caso. Ahí, ¿no? Entonces, si vemos el mapa, ¿no? Ahí los vemos y como
Veamos, por ejemplo, esto está calientísimo, ¿no? Que es el desierto, árido desierto, ¿no? Los azules es donde está, en este caso aquí, lo tropical. Ujú. Y estos son azules más bien tirado a morado, ¿no? Aquí, entonces hay que diferenciarlos, que son estos de acá arriba. Muy bien, entonces antes de irnos, que ya casi nos saca el sistema, les voy a compartir aquí un poco la página. Entonces, aquí la ve, ¿no? Entonces, ya les puse en el canal de WhatsApp, aquí es a prueba 1 website.com.unam. Ahorita va a estar así un tiempo, entonces si hay algún cambio les digo, pero ahorita estamos con este. Ya les puse ahí el enlace, ya saben, los contraseña y el usuario también se los puse, ¿no? El usuario es opentest.mx@gmail.com. La contraseña es, en este caso, a prueba 1. Ya saben que le van a dar aquí a UNAM y nos sale este logo, aquí está UNAM. Lo que he estado trabajando mucho, y van a ir ustedes viendo aquí las claves, los cambios, es aquí en presentaciones. Entonces, por ejemplo, cuando ven presentaciones, pues ven este logo. Por ejemplo, las materias que hemos estado viendo. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estamos viendo acá, geografía, le dan aquí a geografía, a ver si nos saca, pues aquí, y tienen esto. Entonces aquí le ven recursos naturales y entonces ahí ven la presentación que estábamos viendo. ¿Sale? Y ya están ahí todos los materiales, todo lo que hemos estado viendo. Ahí está. Está también lo de español, que son las materias que ya hemos visto, y así como vayamos avisando. Bueno, nos vemos el próximo jueves, ahora sí, a las 6. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego, chao, gracias. Bye bye. Gracias. Hasta luego ustedes.